Buenas tardes. El tema del que vamos a hablar hoy es acerca de los amplificadores operacionales, tanto derivadores como integradores. Este grupo está conformado por Haider Anzueta, Laura Vaquero, Snyder Landines y quien les habla, Jorge Miguel Fonseca. Funcionamiento del amplificador derivador. El amplificador derivador tiene la capacidad de realizar la función matemática, valga la redundancia, de derivar las señales de entrada. En este caso, la señal de entrada tiene que ser de tipo senoidal, como bien lo indica la imagen que está acá a la izquierda. Circuito. En el circuito tenemos dos componentes, la resistencia, el capacitor y también el amplificador. Acá tenemos una forma matemática de escribirlo donde decimos que el voltaje de la corriente de la resistencia superior es la misma del condensador, puesto que no hay nada que lo interfiera y dentro del amplificador hay una resistencia gigante, por lo cual acá no hay corriente. Entonces decimos que el voltaje de salida sobre la resistencia sería la corriente del resistor. Y al ser un amplificador inversor tenemos una señal negativa, una señal de salida negativa. Y ya en el lado del capacitor tenemos la capacitancia por la derivada de la señal de entrada, despejando, simplemente pasando esta R de dividir a multiplicar, que para poder calcular el voltaje de salida se tiene que multiplicar el valor de la resistencia por la capacitancia por la derivada de la entrada, como bien lo indica acá abajo la imagen. Aplicaciones. Los amplificadores en sí tienen bastantes aplicaciones, entre las más utilizadas son las de telecomunicaciones, circuitos lógicos, sistemas moduladores, sistemas de sonido, computaciones análogas o ya más específicas, detección de cambios rápidos, filtros paso altos, que se usan como filtro para eliminar componentes de baja frecuencia y el procesamiento de señales. Y acá tenemos la imagen de una señal senoidal derivada, que sería la amarilla y la verde sería la de entrada. ¿Qué es un amplificador operacional integrador? Cuando hablamos de amplificadores operacionales en configuración integrador, es inevitable tocar aquella parte de la matemática llamada cálculo integral, ya que en esencia es la operación que realiza este dispositivo. Entonces, dada esta idea, podemos concluir que el amplificador integrador entrega una señal de salida, la cual es la integral en el tiempo de la señal de entrada. ¿Cómo funciona el amplificador integrador? Su principio de funcionamiento se basa en el amplificador operacional inversor, a excepción de la resistencia de retroalimentación y en la operación de matemática de integración. Esta expresión de la tensión de salida es proporcional a la integral de la señal de entrada y asimismo inversamente proporcional a la constante de tiempo, la cual toma el valor de 1. Esta corriente de entrada se compensa con una de corriente de retroalimentación negativa que fluye a través del condensador, la cual se genera por un voltaje alto de salida del amplificador y por consecuencia la tensión de salida depende del valor de la corriente de entrada que tiene que compensar. Esto quiere decir que cuanto mayor sea el valor del capacitor, menos voltaje de salida existe. En cuanto al diagrama general de conexión del amplificador integrador, esta es la forma ideal del circuito, es decir, como en teoría debería funcionar, pero no se ajusta a la práctica, ya que este circuito funciona cuando al paso de la corriente teniendo como objetivo cargar o descargar el condensador. Y esto pasa durante el tiempo en el que se esfuerza por retener la condición de tierra virtual en la entrada, desactivando el efecto de la corriente de entrada. En el voltaje de entrada pasa una corriente a través de la resistencia que produce un flujo de corriente de compensación a través del capacitor conectado en serie para mantener la tierra virtual. Esto provoca la carga y descarga del capacitor. La fórmula de voltaje de salida del amplificador integrador se expresa de la siguiente manera. El voltaje de salida es igual a menos 1 sobre resistencia por capacitor de la integral del voltaje inicial por dt más la K, esta representa la carga inicial del condensador. Sin embargo, el amplificador integrador tiene problemas con las señales DC, corriente directa,
ya que si la señal de entrada es de este tipo de señal o con un componente DDC, el circuito comienza a saturarse, lo que impide que se comporte como un integrador. Lamentablemente este problema no se puede solucionar, pero sí se puede controlar agregando una nueva resistencia en paralelo con el condensador, lo que nos permitirá limitar la ganancia en DC del integrador. Este circuito también es conocido como amplificador integrador práctico, donde la ecuación de voltaje de salida aproximado es la siguiente, que sería el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre RC por la integral del voltaje de corriente alterna por dt menos la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia por voltaje DC. La resistencia extra solo se utiliza si se emplea en el circuito de resistencias en el orden de los megaohmios para eliminar el error de corriente. De otra forma es irrelevante y se puede no implementar. En cuanto a sus aplicaciones, el amplificador integrador tiene varias aplicaciones en circuitos electrónicos, destacando en las siguientes áreas. Primero, filtros. Actúa como un filtro pasabajos, eliminando altas frecuencias y permitiendo el paso de señales de baja frecuencia. Esto es útil en procesamiento de señales y en sistemas de audio. También tiene sumadores de señales, se puede configurar para sumar varias señales de entrada. Esto se logra aplicando diferentes voltajes de entrada a través de las resistencias, lo que permitiría combinar varias señales en una sola salida. En sistemas de control, en control automático se utiliza para integrar señales de error y ayudar a alcanzar un valor objetivo, como en controladores PID. En la conversión de señales, estos sistemas de adquisición de datos convierten señales de voltaje en una señal proporcional al tiempo, lo cual es útil en la digitalización de datos analógicos. En los osciladores se puede utilizar en circuitos osciladores, donde la integración de una señal genera ondas de forma específica, como ondas triangulares o sinusoidales. Y la temporización, permitiría la creación de temporizadores y circuitos de retardo, ya que la salida es proporcional al tiempo de integración. Este es el circuito integrador con un amplificador operacional, el LM741. Usamos dos fuentes de 12 voltios para alimentar el amplificador. La señal de entrada que proviene del generador de señales y pasa a través de la resistencia R1 de 10 kiloohmios. Antes de llegar al amplificador, el capacitor C1, que es este, de 0.1 microfarads en el lazo de retroalimentación, permite que el circuito, o sea, lo que pasa es que retroalimente, permite que el circuito integre la señal de la entrada. Esto hace que se convierta en una forma de onda que en el tiempo es la integral. Entonces, si por ejemplo decimos que en una señal de entrada cuadrada se convierte en una señal de salida triangular, como lo vamos a ver ahora, vamos a poner a funcionar. Entonces vemos que una señal cuadrada que entra, que está en el canal A y sale por el canal B. Entonces vemos que la que entra es cuadrada y la que sale es triangular. Vamos a cambiarla. Si sale una onda seno, pues sale una coseno. Claramente se amplifica, pues dependiendo la configuración de la resistencia de amplificación. Igualmente, aquí una señal triangular, sale una señal también. Observamos los diferentes tipos de ondas. Y así es el funcionamiento de un circuito integrador, la simulación. Bueno, aquí podemos observar el montaje de un amplificador operacional en modo integrador, donde vemos que conectamos una señal de entrada. En este momento está una señal seno y vemos que la entrada es la amarilla, y vemos que empieza como una señal seno y nos sale una señal coseno. Si cambiamos a una señal cuadrada, la señal cuadrada nos dice que, mire, nos entra una cuadrada y nos sale una señal triangular. Igualmente, así si vamos modificando, observamos cómo va cambiando la integración de cada una de las señales que nos va entrando. Por otro lado, observamos que la señal, lo que se amplifica, la amplificación de la señal, ya que en este momento vamos a ponerla en la misma escala ambos,
Por ejemplo, ahí vemos cómo se amplifica la señal de un amplificador operacional en modo integrador. El amplificador operacional derivador, como antes se mencionó, es un tipo de configuración de amplificador operacional que lo que hace es cumplir la función de derivar una señal de entrada y mostrarla a la salida. Para esta configuración, que es la más general, tenemos una entrada que es en AC, un condensador que, como dato adicional, entre más bajo sea el valor del condensador, más rápida será la respuesta del sistema, y una resistencia de carga que se encarga de la amplificación. El funcionamiento. Para el funcionamiento del amplificador operacional derivador tenemos que recordar las derivadas de algunas de las funciones más comunes, podríamos decir. Por ejemplo, si en el sistema ingresamos una señal de entrada seno, vamos a obtener una señal coseno a la salida, que es una señal desfasada 90 grados con respecto a la señal de entrada. Esta es la simulación del amplificador operacional derivador. Se optó por poner una resistencia de entrada, ya que en este tipo de configuraciones es muy común que se filtre ruido por la entrada. Ruido de muy baja amplitud, pero de muy alta frecuencia. Entonces esto provoca que la salida también tenga mucho ruido. Un condensador de 100 nanofaradios, una resistencia de carga de 10K y todo fue medido con el osciloscopio de Proteus. Simulación del derivador. La señal de entrada se ve representada por la señal amarilla y la señal de salida por la señal azul. Como podemos observar en cualquier punto, podemos verificar que efectivamente la señal de salida está desfasada a 90 grados de la señal de entrada, mientras que la señal de entrada se encuentra pasando por cero, teóricamente. La señal de salida estaría pasando 90 grados más adelante. Cuando metemos en el sistema una señal triangular, obtenemos una señal cuadrada. Y sí, efectivamente la derivada de una señal triangular es una señal cuadrada. Y aquí tenemos la derivada de una señal cuadrada. ¿Qué obtenemos aquí? Aquí obtenemos un tren de pulsos, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Son tren de pulsos que se repiten y están separados. Aquí un pulso hacia arriba, un pulso hacia abajo, un pulso hacia arriba, un pulso hacia abajo, pero están separados. Cuando metemos una señal de sierra al sistema, lo que obtenemos también es un tren de pulsos, pero ligeramente diferente, porque este tren de pulsos las señales de tanto la positiva como la negativa no se separan, están casi que montadas una sobre la otra. Entonces, eso tiene muy poca amplitud hacia la parte positiva, pero tiene bastante amplitud hacia la parte negativa. Ahora pasamos al montaje físico del amplificador derivador. A continuación vamos a ver el montaje físico y funcionamiento del amplificador operacional derivador con una frecuencia de 60 Hz y con una amplitud de 5 voltios pico a pico. Aquí se encuentra el montaje junto con las ondas y la entrada. Y aquí se muestra cómo funciona con una entrada que es la onda amarilla, que es la señal seno, y la deriva una señal coseno. Una señal cuadrada que nos da como resultado impulsos de tensión. Una señal triangular que nos da como resultado una señal cuadrada. Ese fue el funcionamiento del amplificador operacional derivador. Los componentes que utilizamos fue un condensador de 100 nanofaradios, una resistencia de 1K, una resistencia de 10K como resistencia de carga,